Escuela Preparatoria Oficial número 44, asignatura Derecho 2, proyecto transversal, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Integrantes: Denny Alberto Anguiano, Juan Arnaldo Bermúdez Sarmiento, Omar Calixto Matías, David Díaz Medina, Brian García González, Perla García Ríos, Jesús Cede Iniesta Salgado, Daniela Yurixi Palacio Retama, Neida Giselle Velázquez Cecilio. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Con fecha 29 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, decreto por el cual se adicionó al artículo 194 del Código Penal, que tipifica el delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, y adiciona un nuevo capítulo que contendrá íntegro el mencionado delito, que establece: a quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión, se le impondrán de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por querella. Se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicosocioemocional mediante tratos crueles, inhumanos o desagradantes que atenten contra la dignidad humana. Si la terapia de conversión se hiere en un menor de 18 años de edad, o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio. Muchas veces los padres, familia y amigos no aceptan que su familiar tenga preferencias sexuales diferentes, violentando su dignidad con pláticas, bromas, comentarios y hasta amenazas para llevarlos al doctor, para que los mediquen, para así supuestamente cambiarlos, y con esto haciendo que no lo expresen, causando en estas personas un gran daño psicoemocional al sentirse rechazados y solos. Los tipos de delitos están en el abuso sexual, que se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Sucede cuando alguien te fuerza o presiona, sea física o emocionalmente, a que hagas alguna cosa de tipo sexual. Violación. La violación es cuando alguien te fuerza o presiona para que tengas sexo. La violación se refiere usualmente a la penetración vaginal, oral o anal forzada por una parte del cuerpo u objeto. Estupro. El estupro es un delito sexual que se produce cuando una persona, generalmente mayor de edad, mantiene relaciones sexuales con una persona adolescente, que consiente la relación mediante el engaño o el abuso de superioridad sobre aquella persona. Incesto. Se denomina incesto a las relaciones sexuales continuadas que involucra a individuos pertenecientes a una misma familia. Derivado de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, encontramos el delito de violación. De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, capítulo 4, referente a violación, tenemos el artículo 273, el cual nos dice que aquel sujeto que a través de violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, se le impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de 200 a 2000 días de multa. Y entendemos por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, exista eyaculación o no. También se considera violación y se sancionará como tal el que introduzca por vía vaginal, anal o cualquier parte del cuerpo algún objeto o instrumento diferente al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual sea el sexo ofendido. De la misma manera, se equipara a la violación la cópula con una persona privada de razón, de sentido, o cuando por cualquier enfermedad o alguna otra causa no pudiera resistir, o cuando la víctima fuera menor de 15 años. Para ambos casos se aplica la pena establecida en el artículo 273, es decir, de 10 a 20 años de prisión y de 200 a 2000 días de multa.
Cuando el ofendido sea menor de 15 años y mayor de 13, haya dado su consentimiento para la cópula y exista una relación afectiva con el inculpado y la diferencia de edad no sea mayor a 5 años entre los involucrados, se extinguirá la acción penal o la pena en su caso. Por su parte, el artículo 274 hace referencia a las circunstancias que modifican el delito de violación. Número 1. Cuando en la comisión del delito de violación participen 2 o más personas, se impondrán de 40 a 70 años de prisión o bien prisión vitalicia, es decir, de por vida, y de 600 a 4.000 días de multa. Si el delito se comete por uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo, o por el padrastro o madrastra, concubina, concubinario, amacio o amacia en contra del hijastro o hijastra, además de las sanciones previstas en el artículo 273, se impondrán de 3 a 9 años de prisión y de 30 a 75 días de multa, así como la pérdida de la patria potestad o la tutela. Y por último, la tercera circunstancia es que cuando el delito de violación sea cometido por quien desempeña un empleo, cargo o comisión públicos o ejerza una profesión utilizando los vehículos oficiales, circunstancias o cualquier medio que estos le proporcionen, además de las sanciones previstas en el artículo 273, se aumentará la pena hasta en una mitad. También será destituido de su cargo o empleo o bien suspendido hasta por el término de 10 años en el ejercicio de su profesión, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. Delito de abuso sexual. Artículo 270. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí mismo o en otra persona. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Para efectos de este artículo, se entiende por actos sexuales a los tocamientos o manoseos corporales obscenos a los que representan actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hace uso de violencia física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más a su mínimo y máximo. Quien ejecute en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o resistir al hecho, un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula, o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí mismo o en otra persona, se le impondrá pena de 8 a 15 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Estos son algunos ejemplos de abuso sexual. Alguien que toca tus pechos, trasero o partes íntimas sin tu consentimiento. O alguien que te muestra sus genitales o te fuerza a que los toques sin tu consentimiento. El estupro es un engaño sexual. Por lo tanto, quien comete este delito es una persona adulta que manipula a un menor para mantener relaciones sexuales. Para que el estupro se considere delito es necesario que la persona sea adulta y que su víctima sea menor de edad. Este delito está señalado en el artículo 271 y 272 del Derecho Penal de nuestra Constitución. Artículo 271.
Comete delito de estupro quien tenga cópula con una persona mayor de 15 años y 18 años cumplidos, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de seducción. A quien cometa este delito se le impondrán de 1 a 5 años de prisión. Artículo 272. No se procederá contra el inculpado del estupro si no es por querella de la parte ofendida de sus padres o falta de estos de su representante legítimo, es decir, que se procederá contra el victimario. Un ejemplo, cuando un o una docente escolar mayor de 20 años invita a uno de sus alumnos con edad de 15 entre 18 años a su casa con acciones de seducción y llegando ahí tienen relaciones sexuales, entonces el docente será culpado por el delito de estupro. Incesto, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual. ¿Qué es? Se refiere a la práctica de relaciones sexuales entre personas con un grado cercano de consanguinidad genética, la cual constituye un tabú. El incesto se remite especialmente a las relaciones sexuales de padres con hijos, abuelos con nietos, hermanos con hermanos y tíos con sobrinos. En algunas culturas puede abarcar otros grados de consanguinidad menos directos como primos o parientes lejanos. ¿Delito? Este tipo de relaciones han sido y son condenadas en todas las culturas y actualmente están penadas por ley en todas las naciones. Las excepciones legales que se registran a lo largo de la historia son el resultado de la conveniencia de asuntos del Estado. Para garantizar la continuidad en el poder de una determinada familia real, existen diversas teorías que lo justifican la prohibición del incesto. Lo interesante es que en este punto coinciden diversas disciplinas o enfoques como las religiones, las leyes y ciencias. Código Penal Federal, Libro 2, Título 15, Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, Capítulo 2, Incesto. Artículo 272. Se sancionará con pena de 1 a 6 años de prisión el delito de incesto cual los ascendentes tengan relaciones sexuales con sus descendientes siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad. Cuando la víctima sea menor de edad, la conducta siempre será entendida como típica de violación. Causas posibles del incesto. Pueden ocurrir también en el marco de abuso sexual intrafamiliar, lo cual agrava aún más el caso. Sin embargo, abuso e incesto son dos cosas distintas. Consecuencias posibles del incesto. Las consecuencias del incesto estriban principalmente en el rechazo social, los problemas emocionalmente o psicológicos que pudieran producir como sentimientos de culpabilidad, etc.